Acompáñenos al umbral de lo desconocido. Descubran los secretos de uno de los grandes misterios de Egipto, la Gran Esfinge, la guardiana de la eternidad. Por derecho propio, uno de los grandes tesoros de la arqueología. Antes de abrir la puerta del futuro debemos encontrar las llaves del pasado. Soy Leonard Nimoy. Acompáñenme a descubrir los grandes tesoros de la arqueología aquí y ahora. Grandes tesoros de la arqueología. En la base oriental de la meseta de Giza, debajo del conjunto de pirámides, encontramos otro impresionante símbolo del antiguo Egipto, la Gran Esfinge. Existen muchas teorías acerca del origen de este magnífico monumento, pero la verdad sigue escondida tras la mirada de piedra de este increíble león del desierto. Esta insólita escultura, mezcla misteriosa entre hombre y bestia, se agazapa ante el conjunto de pirámides de Kefren, guardando silenciosa el secreto de su verdadero significado. La Gran Esfinge, guardiana del tiempo. Primera parte. Guía a la eternidad. En Giza, la Esfinge es anónima. No hay ningún documento que nos diga por qué construyeron la Esfinge, qué les empujó a hacerlo. Pero sabemos que es bastante probable que se construyera durante el reinado de Kefren, el constructor de la segunda pirámide de Giza. Se encuentra en la parte de atrás del valle, y es como si vigilara la entrada al recinto. De hecho, la entrada a toda la necrópolis de Giza. En el antiguo Egipto, las esfinges eran tradicionalmente guardianes, protectoras de los lugares sagrados, como las entradas a los templos o al mundo de los muertos. Algunas antiguas inscripciones egipcias cuentan que la esfinge tenía el poder de dar vida, ejercía de juez de la verdad y de líder eterna de los mundos de los vivos y los muertos. Pero con el paso de los años, esta increíble criatura se ha interpretado como el símbolo de muchas otras cosas. Para los griegos era una manifestación de la sabiduría. Para algunas leyendas árabes era Abu-Hal, el padre del terror. Pero expertos geólogos nos dicen que en un principio la esfinge era solo una altiplanicie rocosa. Son los restos de una antigua cantera de la que no picaron toda la piedra, porque al parecer era una zona de piedra tosca, con la que los egipcios no sabían qué hacer. Y en lugar de destruirla, alguien con un poco de visión, un escultor o artista imaginativo, dijo: creo que podemos hacer algo aquí. El resultado de esa visión es este coloso que parece transformar sin esfuerzo al animal en hombre. La esfinge posee el poder del león, pero su cabeza no es solo una cabeza humana, sino la cabeza del hombre supremo, el hombre dios, el faraón coronado con el nemes, el tocado real, doblado como solo le era permitido al rey. Y el perfil de la esfinge simbolizaba este orden, impuesto por mandato divino sobre el mundo natural. La Gran Esfinge es enorme, como las pirámides que protege. Su cuerpo mide 73 metros, más de 3/4 partes de la longitud de un campo de fútbol. Su cabeza se alza a 20 metros de altura, el equivalente a un edificio de 6 pisos. Esta gigantesca combinación entre león y faraón tenía como objeto transmitir al pueblo que su líder no solo era poderoso en su forma humana, sino también más allá, ya que los dioses le concedían el control sobre las mismísimas fuerzas de la naturaleza, emergiendo de la roca maciza para que la esfinge tomara lo que le correspondía como adalid de la comunidad. Y eso seguiría igual en la otra vida.
La esfinge es de una presencia realmente imponente, incluso a pesar de perder su otrora reluciente acabado. Durante diferentes épocas se ha culpado al hombre de los destrozos que pueden verse en su rostro. A principios del siglo XV después de Cristo, un historiador árabe explicó que un hombre, furioso porque el pueblo aún seguía absorto por el misticismo del antiguo Egipto, destrozó su nariz. También se dice que las tropas de Napoleón dispararon a su rostro sin descanso. Pero según muchos egiptólogos, eso es simplemente parte del misterio que rodea a esta criatura. Estos expertos argumentan que la mayor parte de su destrucción fue causada por el mayor enemigo de los antiguos egipcios, el tiempo. Nos hallamos ante el silencioso misterio de la esfinge. Su cara, marcada por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, mira la llanura y observa de frente la salida del sol como lleva haciendo miles de años. Y aún le preguntamos a sus labios mudos por su edad y su origen. James Henry Breasted, 1905. Su rostro desfigurado ha dejado algunas preguntas sin respuesta sobre su aspecto, aunque muchos egiptólogos creen que se esculpió a imagen del faraón que debía reposar en ese mismo refugio piramidal. Se cree que la gran esfinge de Giza representa a Kefren, y si se miran con detenimiento las facciones de la esfinge, se pueden encontrar en la medida de lo posible muchas similitudes con Kefren y todos los faraones del antiguo reino, en particular en la manera en la que se diseñaron los rasgos. La mandíbula cuadrada, las cejas arqueadas y los pómulos altos hacen creer a los expertos que la escultura se realizó durante la Cuarta Dinastía, el mismo período en el que se levantaron las pirámides de Giza. Para demostrarlo, en 1989 la tecnología intentó unir pasado y presente, y un grupo de egiptólogos y arquitectos unieron sus conocimientos y habilidades para recrear la forma original de la gran esfinge. Cogieron los rasgos de la gran esfinge y los compararon con los de Kefren. Le añadieron nariz, barba y un tocado, junto con una estatua que se colocó allí en otro período. Las infinitas posibilidades que ofrece la informática nos ayudan a la reconstrucción del supuesto aspecto original de la esfinge. El resultado, una imagen tan sofisticada como evocadora del aspecto que podía haber tenido esta estatua de piedra hace más de 4000 años. Pero el modelo que inspiró el aspecto de la esfinge es solo uno más de los hechos misteriosos que podrían apuntar a su edad real. Otra pista es el material empleado para su construcción. Su capa inferior, los cimientos, es de dura piedra caliza, mientras que la capa media cambia de roca dura a blanda. En cambio, para la cabeza se utilizó material más resistente, gracias al cual ha soportado el paso del tiempo mejor que su cuerpo. ¿Sugiere eso que la cabeza se esculpió sobre el cuerpo mucho después? Hay quien cree que la esfinge data del año 9000 a.C. y que supera en antigüedad miles de años a cualquier dinastía egipcia. Sin embargo, las pruebas arqueológicas sugieren otra cosa. Está rodeada de cientos, quizá miles de tumbas. Las pirámides, las calzadas, los botes, las estatuas, todo el material parece provenir de la época de Jufu, Kefren y Mizarino. Su localización, su contexto, su posición en la secuencia general arquitectónica y el arte egipcios sugieren que se construyó durante la Cuarta Dinastía, y su situación en relación al conjunto de pirámides de Kefren sugieren que fue construida siguiendo su encargo. Sobre ese tipo de pruebas se construyen las probabilidades. En 1987 se reveló un misterio en la meseta de Giza. Se descubrió un antiguo cementerio con miles de tumbas en buen estado. Pero, ¿a quién pertenecían las momias de la zona ahora conocida como el Pueblo de los Trabajadores? En este punto se dispuso un grupo de tumbas una junto a otra a la sombra de las pirámides. La zona, a apenas 1,5 kilómetros de distancia de la única de las 7 maravillas del mundo que aún se conserva, ha hecho que los expertos desarrollen interesantes ideas. Se creía que a los esclavos no se les reservaba un lugar para su entierro cerca del faraón, ni tampoco podían permitirse lujos para construir sus moradas para la eternidad. Si miran con atención, verán que las tumbas de ladrillos de barro que se encuentran en esta zona son únicas.
verán que esa gente construía sus tumbas con ladrillos de barro y usaban trozos de piedra caliza, basalto y granito que guardaban de la construcción de la pirámide. Pero lo más insólito de este cementerio es que podemos encontrar hasta 6 tipos de tumbas. Con ellas imitaban a sus faraones y sus pirámides. Construyeron sepulcros con techo abovedado e incluso construyeron mausoleos cúbicos. Los expertos dicen que más de 10.000 personas llegaron a vivir y morir aquí. Creen que eran los artistas y artesanos que contribuyeron a construir las pirámides. Sus profesiones se hacen evidentes en los jeroglíficos hermosamente tallados, en la intrincada y creativa construcción de sus tumbas y en las condiciones de los restos humanos desenterrados en esa zona. Todos los restos humanos encontrados en el cementerio de Saqqara, todos, presentan lesiones medulares, causadas por trabajos moviendo cosas pesadas. El peso de las piedras pudo aplastar los cuerpos de los egipcios, pero no resquebrajó su fe en el más allá. Continuaron trabajando en la construcción de esos monumentales sepulcros de piedra para asegurarse la vida eterna. Pero, ¿cuál era el cometido de la Esfinge? Segunda parte. Ojo avizor. La gran Esfinge parece estar como en casa. Su forma complementa el paisaje que la rodea, lleno en un principio de formas geométricas. Aquí, el alma triunfa sobre el mundo material. La piedra maciza atestigua el ingenio de los antiguos egipcios y nos habla de los mitos y los misterios de un imperio que desapareció hace miles de años. Las colosales pirámides han captado la atención de los visitantes durante siglos, hechizándolos sin remedio. La Esfinge es una prueba más de las increíbles habilidades de los antiguos egipcios. La meseta de Giza habla por sí sola de su impresionante sentido del diseño. Partieron de una zona desolada y esculpieron un paisaje eterno con imágenes de piedra. Su equilibrio es deslumbrante. Es lo que se conoce como equilibrio artístico informal. No puede ser una coincidencia. Ahí estaban de pie con una paleta en blanco y cada faraón después de Jufu añadió su propia aportación, con respeto y alineándose con sumo cuidado a la arquitectura de su padre o su abuelo, que habían reinado antes. En el diseño de Giza encontramos una coherencia absoluta. Para los antiguos egipcios, añadir imágenes como la gran Esfinge quizás fuera algo más que una mera mejora arquitectónica. La situación de la Esfinge sugiere que escogieron tallar ese bloque de piedra por una razón en particular. La arquitectura monumental egipcia es hasta cierto punto una simple interpretación de sus jeroglíficos a muy gran escala. No hacían una distinción entre arquitectura, escritura y arte. Todo eran jeroglíficos. Así que la Esfinge es un jeroglífico gigante. Cuando se mira desde abajo, un poco de lado, las dos pirámides encuadran la cabeza de la criatura. Hay quien cree que los egipcios veían su cabeza como un disco que se alzaba entre dos montañas. Los expertos creen que su localización con respecto a las pirámides representaba la salida del sol. No en vano, siglos después de su construcción, la gran Esfinge era nombrada en las inscripciones antiguas como Horemheket o Horus en el horizonte. Los estudiosos añaden que esta teoría encaja con ciertas creencias religiosas egipcias en auge durante la construcción del conjunto de pirámides de Kefren en el 2500 a.C. En esa época el culto al sol Ra era uno de los más importantes. La Esfinge, al igual que las estructuras que la rodean, como los templos que se hunden bajo sus pies, hacían hincapié en esas doctrinas. Originalmente, este templo poseía 24 columnas de granito que rodeaban un patio. Los expertos dicen que esas columnas simbolizaban las 12 horas del día y las 12 horas de la noche.
Hay pruebas de que, durante la mitad del año astrológico, al ponerse el sol, las siluetas de la pirámide y la esfinge se fundían mientras que el sol entraba en el templo por la parte oeste del techo. Llegaba al santuario del este, que simboliza el sol naciente, e iluminaba una imagen del alba, como anunciando su propio nacimiento, mientras viajaba por el otro mundo. Como las pirámides, la esfinge y su antiguo templo se consideran ornamentales. Pero para los antiguos egipcios eran mucho más. La creatividad no era considerada como un valor imprescindible, como algo necesario. Los egipcios querían mantener el orden. Para ellos era evidente la existencia de un orden divino y querían que todo continuara igual. El faraón, el hombre dios responsable de guiar el pueblo de Egipto, podía cambiar de forma. Igual que el dios Horus, el halcón podía mezclarse con el dios Sol Ra en todos sus aspectos y transformarse en un poderoso león para garantizar tanto la seguridad como la forma de vivir de los antiguos egipcios. La Gran Esfinge fue un símbolo sagrado para la gente de la Cuarta Dinastía, pero cuando ésta desapareció, Giza fue abandonada. Esta colosal estatua se convirtió entonces en víctima de la meseta que había protegido. Hasta que en el siglo XV a.C., un hombre tropezó con un objeto semienterrado en la arena. Según antiguas leyendas egipcias, fue en ese momento cuando la Gran Esfinge empezó a dejar sentir su voz, y esta vez para ofrecer una valiosa información, tan valiosa que acabaría por hacer rey a ese hombre. Tercera parte. El león del desierto. Las pirámides y la Gran Esfinge se construyeron entre los años 2575 y 2465 a.C., durante el período de la historia egipcia conocido como el Antiguo Imperio. Cuando este se vino abajo en el año 2150 a.C., la gloria de la meseta de Giza llegó a su fin. Tras varios siglos, el pueblo de Egipto se reagrupó para acabar estableciendo lo que conocemos como Imperio Medio, pero la época de las grandes pirámides ya era solo un recuerdo. 500 años después, el Imperio Medio también desapareció. Durante más de 1000 años, la arena del desierto pudo engullir libremente estas construcciones sagradas. Mientras el vigilante guardián se asfixiaba entre la arena, los grandes triángulos se convertían en símbolo de algo más que una escalera hacia el cielo. Se convirtieron en faros de piedra caliza que indicaban el escondite de tesoros maravillosos. Teóricamente, la zona de la Acrópolis, los cementerios, estaban prohibidos. Se llamaban tierras sagradas, tierras elevadas, tierras nobles, y la gente no debía ir. Pero los cementerios fueron abandonados, como pueblos fantasmas, y la gente empezó a colarse en ellos y a robar todos los tesoros que albergaban. Para los antiguos egipcios, el saqueo de los sepulcros era un problema gravísimo. Atentaba contra todo su sistema de creencias. Profanar una tumba era como asesinar a esa persona en su otra vida. Era uno de los peores crímenes que se podía cometer, especialmente si se trataba del sepulcro de un faraón. Los faraones eran seres semidivinos, eran representantes de los dioses, eran los encargados de mantener el orden del universo, y es difícil imaginar, teniendo en cuenta su sistema de creencias, un crimen más horrendo que los robos de las tumbas reales. Pero aún así, la gente robaba. En el siglo XVI a.C., casi 1000 años después de la construcción de las grandes edificaciones de la meseta de Giza, empezó el nuevo imperio. Empezaba una época dorada de Egipto. La gente celebraba el resurgimiento de una monarquía poderosa y nuevamente esperaba que su estilo de vida fuese protegido desde el más allá. Los enormes monumentos eran cosas del pasado. Las pirámides mantenían su poder simbólico, pero las profanaciones provocaron que buscaran un lugar aún más recóndito para sus tumbas.
A más de 600 kilómetros de Giza, Nilo arriba, frente a Tebas, la antigua capital del imperio, los antiguos egipcios pensaron que habían encontrado el lugar perfecto. Un monte natural se alzaba sobre una zona conocida como el Valle de los Reyes. Si están en el Valle de los Reyes y miran hacia el final del valle, verán que hay una enorme pirámide de piedra. Es la cima de la montaña sagrada que domina este cementerio natural. En este caso, una única y enorme pirámide sirve para todos los faraones. A partir de ese momento pasaron a enterrar a sus faraones en la ladera de la colina, en tumbas en algunos casos muy profundas, sin ninguna marca exterior, a lo sumo una puerta disimulada. Con eso intentaron que las tumbas del nuevo reino resultasen aún más inaccesibles que antes. Algunos de los faraones más conocidos fueron enterrados aquí, y muchas de sus momias aún sobreviven. Está Tutankamón, el niño rey, Ramsés II, más conocido como Ramsés el Grande, y Seti I, el padre de Ramsés. Todos estos hombres, hoy cuidadosamente protegidos, formaban parte de un poderoso nuevo imperio. Fue una época de múltiples excavaciones y el momento adecuado para la restauración de muchos monumentos antiguos. De repente, muchas de las viejas estructuras resucitaron y la gran esfinge fue redescubierta. Los faraones de la 18ª dinastía fueron los primeros en reinar. Entre los gobernantes encontramos a Tutmosis IV, el primer hombre que ordenó liberar a la esfinge cubierta de arena. Dice la leyenda que Tutmosis estaba cazando cuando paró a descansar a la sombra de la cabeza descubierta de la esfinge. Esto nos indica que la arena cubría a la esfinge casi hasta el cuello, y la esfinge llegó a él en un sueño como el dios de los faraones, Atum-Ra, el dios sol en todos sus aspectos, y dijo: Mírame, Tutmosis, hijo mío, soy tu padre, Horus, en el horizonte, Ra, Atum. Te prometo lo que tengo, un gobierno terrenal sobre todos los vivos. Todos los territorios sobre los que se posa el ojo del sol serán tuyos. A ti dirijo mi cara y mi corazón para que me protejas, ya que todos mis miembros están enfermos. Las arenas del lugar sagrado donde descanso me han cubierto. Despierta, libérame de la arena del desierto. Esto significa que de hacerlo, la esfinge le convertirá en el nuevo faraón de Egipto. Por desgracia, no hemos encontrado el texto donde él dice: sí, hagámoslo. Ciertamente, Tutmosis limpió de arena a la esfinge y recibió el reino al cumplir la promesa enunciada. Las siguientes generaciones consideran este incidente la historia que explica cómo se hizo con el trono a través de un oráculo de Dios. James Henry Breasted, 1905. Tutmosis dijo que había llegado a un acuerdo con la esfinge y con el gran dios que vivía en ella y que estos le habían recompensado bien. Es interesante saber que cuando soñó este encuentro, Tutmosis no era el príncipe heredero, lo que ha hecho que muchos expertos se hayan cuestionado muchas de sus otras predicciones acerca de su ascensión a faraón. Descubrimos el significado político de esta historia, porque Tutmosis asesinó a su hermano mayor, el legítimo sucesor del faraón de Egipto. Y por eso ideó esa historia, para demostrar que Horemheb, Horus en el horizonte, le dijo que sería faraón de Egipto. La transcripción de la conversación entre Tutmosis y la gran esfinge se encontró en una tabla situada bajo el pecho de la estatua. La tabla contiene un increíble relato del rey que describe el ruinoso estado de la esfinge. La inscripción es una narración de los acontecimientos, lo que ha permitido a los arqueólogos examinar las motivaciones y las consiguientes acciones de Tutmosis. Hizo construir todo un parque real alrededor de la esfinge, con pequeñas casas de ladrillos de barro para el descanso de sus visitantes
y revistió de piedra la esfinge. Fue el primer proyecto de restauración de la esfinge como imagen nacional de Egipto. Tutmosis IV hizo revivir el paisaje. La meseta de Giza se convirtió en una nueva maravilla para los habitantes del antiguo Egipto. Tutmosis mantuvo generosamente su promesa a la esfinge. Limpió, reparó y construyó nuevas paredes para proteger a la vieja estatua, y terminó la restauración añadiéndole algo de color. Era muy común que los egipcios pintaran estatuas. La regla era no pintar como en la piedra de grano fino que apreciamos hoy como objeto de museo, sino conseguir un efecto deslumbrante, pintándolas con colores brillantes, como si fueran un cómic. Y de hecho, pintar la estatua le daba vida. Otra vez, egiptólogos y arquitectos aunaron sus esfuerzos para producir una imagen tridimensional de una gran esfinge pintada. Los egiptólogos reunieron información tanto de las manchas coloreadas aún evidentes en la esfinge como de otras estatuas pintadas de Egipto. El resultado es una visión muy estilizada y formal de esta majestuosa criatura y algunas pistas sobre la personalidad de los antiguos egipcios. Si te retratas a ti mismo, intentas disimular la cara de un hombre con arrugas de 40 o 50 años. No debe ser un retrato. Debe ser la imagen idealizada del faraón, vestido tan elegantemente como nos vestiríamos para ir a un baile de gala. Pero en lugar de ir a un baile formal, te diriges al acontecimiento formal más importante de todos los tiempos. Una reunión con el reino de los dioses. Para los antiguos egipcios, la gran esfinge simbolizaba una imagen idealizada de Dios y el hombre. Era el guardián de la meseta y un canal de relación que existía tanto en la tierra de los vivos como en el mundo de los muertos. Era un elemento vital en los ritos mágicos que pavimentaban el camino a la otra vida. En la antigua Grecia nació la Edad de Bronce. El bronce se usó para fabricar armas letales, arte de una cautivadora belleza o prácticos objetos cotidianos. En Sumeria se desarrollaron las primeras formas de escritura. Al principio consistía en unos simples dibujos que pronto evolucionaron hasta formar letras y palabras, para convertirse en un instrumento para ganar conocimientos y extender información por todo el mundo. En toda Europa se llevó a cabo una revolución sociopolítica. Poderosos dictadores obligaron a hombres y a mujeres a trabajar como esclavos. El trabajo se organizó de esta forma con el objetivo de construir templos grandiosos y estatuas monumentales. Cuarta parte. Escolta hacia el más allá. En el antiguo Egipto, las creaciones humanas solían tener más de una función. La esfinge no era una excepción. Según algunos egiptólogos, el guardián de la meseta de Giza pudo tener un propósito más elevado que proteger las pirámides, mientras contemplaba el alba egipcia durante toda la eternidad. Creo que la esfinge constituía una especie de diálogo entre los vivos y los muertos, y que tanto la esfinge como su templo eran un lugar de liminalidad. Liminal significa umbral entre este mundo y el más allá, la tierra de los muertos. La esfinge hace caso omiso del desierto a sus pies. Su mirada está inclinada hacia el horizonte barrido por la arena. El umbral de lo desconocido, el nacimiento del mundo espiritual, es un sueño en piedra. Arthur Silver White, historiador y escritor, 1899. En la escultura de la gran esfinge se personificaba una antigua creencia egipcia. La estatua se diseñó como la representación del faraón muerto, y era a través de esta que el faraón muerto era capaz de afectar desde el más allá la vida diaria de los antiguos egipcios.
Nuestro concepto del arte como simple amor al arte era desconocido para los egipcios. Cada escultura tenía un propósito. Las estatuas eran habitáculos para el alma, para que ésta pudiera ir y venir libremente y ser, esencialmente, esa persona. Las estatuas dedicadas a contener los espíritus se encontraban en las tumbas. Mantenían ciertas similitudes con la momia. Como estas, también esbozaban la figura del muerto. Pero las estatuas presentaban una imagen idealizada del muerto y a menudo se encontraban en lugares visibles, a diferencia de las momias, que estaban prudentemente escondidas. El día del entierro, el lugar de descanso del muerto en la tumba se cerraba. Ningún ser vivo podía entrar en la sala diseñada específicamente para albergar el espíritu del difunto. Así que las esculturas de las tumbas se convirtieron en los representantes de las momias enterradas, a quienes familia, amigos y, en el caso de los faraones, sus súbditos más fieles, podían rendir tributo y hacer ofrendas, a veces de alimentos. Los antiguos egipcios que realizaban esas ofrendas debían ver que no pasaba nada. Ningún espíritu aparecía para engullirlas, así que podemos preguntarnos por qué continuaban haciéndolo. La razón era que sabían que si un ser vivo no come, muere. Así que no les ofrecían solo la comida física, sino la fuerza vital de esta comida que el espíritu iba a poder asimilar de algún modo para seguir viviendo. Cuidado y nutrido, el espíritu del muerto, hospedado en el interior de la estatua tumba del sepulcro, podía otorgar sus bendiciones a los visitantes. Las esculturas eran sagradas y, como a las momias, los sacerdotes les dedicaban rituales. Antes de que la momia fuese depositada en la tumba, se tendía al muerto ante sus figuras o ante su sarcófago, que podía ser a su vez una estatua. Entonces se llevaba a cabo el rito más importante del proceso funerario, la ceremonia de la apertura de la boca. La ceremonia de la apertura de la boca se realizaba principalmente para que la momia pudiese pronunciar conjuros importantes al llegar al otro mundo. Una herramienta toca la boca y el sacerdote recitaba: «Eres joven otra vez, vives otra vez». Muere ahora. Debe cerrarse. Para ti abro tu boca. Para ti abro tus dos ojos. El muerto caminará y hablará, y su cuerpo estará en la gran compañía de los dioses, en la gran casa del más allá. Así que la momia ahora podrá hablar en el otro mundo. Para revelar los conjuros mágicos necesitará levantarse otra vez. Pero la momia no era la única que gozaba de los cuidados de los sacerdotes durante la ceremonia. Cuando terminaba esta ceremonia sobrenatural, las figuras idealizadas estaban listas para ser las representantes del cuerpo durante toda la eternidad. Mantenías tu propia forma, no eras tu espíritu. Tu energía no entraba en otra persona. No entendía la reencarnación, que posibilita habitar la estatua de otra persona o incluso asumir la identidad de otra persona. Por eso los egipcios estaban tan resueltos a crear estatuas de la gente, porque eran su memoria visual. Estas figuras eran el refugio del espíritu del muerto, que necesitaba moverse entre los dos mundos. Para asegurarse de que esto ocurriera, los antiguos egipcios tallaban un nicho directamente en la pared de la tumba. Este nicho se conocía como puerta falsa y era como un pasillo. Los antiguos egipcios tenían en consideración tanto la entrada como la salida de la tierra, de los vivos y de los muertos. Me has garantizado que mi alma y mi forma caminarán sobre sus pies hacia el lugar donde está esa persona, para que pueda estar de pie, sentarse y entrar en su capilla de eternidad, porque soy uno de los miembros del séquito de Osiris, que se marcha de noche y vuelve durante el día. Y ningún dios puede ser libre mientras yo esté callado. Hay una tumba en la que su propietario se había tallado a sí mismo como saliendo del suelo en la zona de la falsa puerta,
con los brazos extendidos para recibir las ofrendas. En este tipo de imagen frontal, el muerto es redibujado en forma de estatua, como si la momia se adelantara, no literalmente, sino en forma de estatua. Creo que la esfinge es como las estatuas de las tumbas, porque el diseño de la arquitectura de la esfinge implica que la única manera en que los habitantes de la cuarta dinastía concebían ver la esfinge fuera desde delante. Así que la esfinge presenta esta imagen frontal, con su propio templo delante, en el cual se realizaban las ofrendas al dios Sol y al faraón. Para la gente de este imperio nuevo, esta estatua compartía con ellos tanto su realidad como la del más allá. Para el faraón, la gran esfinge y la zona que la rodeaba jugaban un importante papel en los ritos ceremoniales de todo gobernante. Se convirtió en un lugar al que venían los faraones durante el primer año de su reinado, el primer año de trono, para ser ordenados al trono como jefes de la casa real ante este antiguo símbolo de realeza, ante el dios Atum. Este antiguo símbolo de la realeza mantuvo su posición de poder entre los egipcios durante 2000 años. Pero Egipto volvería a cambiar y las ardientes arenas volverían a intentar ahogar el espíritu de la estatua sagrada. Aunque la esfinge siempre encontraba el camino para resurgir de entre la arena. Quinta parte. Crece el misterio. Egipto ha sido llamado el regalo del Nilo, y para sus antiguos habitantes no podía ser más cierto. Para las naciones vecinas, Egipto era una extraña piedra preciosa por la que se librarían numerosas batallas. A pesar de apelar a varios dioses, nada pudo evitar que esta civilización escapase de las poderosas manos de los faraones. Tras más de 2000 años, Horus abandonó esa tierra y el caos esperó ansiosamente para ocupar su lugar. Los persas fueron los primeros en invadir y hacerse con el control de esta tierra en el año 525 a.C. Tras ellos llegaría Alejandro Magno, que en el año 332 a.C. convirtió Egipto en parte del imperio griego. Después llegaron los romanos. El estilo de vida de los antiguos egipcios estaba cerca de su fin, aunque al principio tanto griegos como romanos parecieron aceptar sus distintos cultos y creencias. Durante el periodo romano se hicieron más reparaciones. Se añadió otra capa al cuerpo de león, además de trabajar las vetas blandas, sujetas a la acción de la erosión. Y encontramos inscripciones en griego que atestiguan que los emperadores romanos prestaban atención a la esfinge. Era algo cíclico. Nuevamente se la renovaba como una especie de símbolo nacional, 1000 años después. Las tareas de renovación de la esfinge se alargarían por un tiempo, pero su significado acabaría por convertirse en un misterio. El antiguo sistema de creencias se estaba difuminando debido a la gran influencia extranjera. A finales del siglo II después de Cristo, la esfinge era una más de las muchas imágenes del antiguo Egipto que no se comprendían. Ya no era una construcción humana hecha para un faraón, sino una creación de los dioses. Tu terrorífica forma es obra de dioses inmortales. Para destruir las llamas y fértiles tierras, te asentaron en tu depresión, una isla rocosa desde la que desaparecieron en la arena. Te situaron como un vecino en las pirámides, como un sirviente sagrado que observa vigilante la bendición del silencio. Inscripción antigua, siglo VII después de Cristo. Tras estos ciclos de restauraciones y arreglos, la esfinge volvería a caer en declive. Con la teología cristiana tomando su posición de privilegio, los antiguos credos, responsables tanto de las momias como de sus monumentales construcciones, buscaban aire desesperadamente. Fue durante el siglo IV cuando los templos fueron clausurados o destruidos. Se talló en piedra el último jeroglífico y la antigua cultura asociada tan estrechamente al gobierno de los faraones terminó.
La criatura que había unido Dios y hombre, la gran esfinge, también participó de esta época de destrucción. Quedó cubierta de arena hasta el cuello, nuevamente abandonada al ardiente abrazo del desierto. En el año 640 después de Cristo, Egipto era una nación árabe y su antiguo imperio un recuerdo perdido en las brumas del tiempo. El significado oculto tras sus monumentos, las enormes construcciones y las momias se había ido alejando. Las creencias que una vez habían dado pie a estas impresionantes imágenes y sus firmes cimientos habían desaparecido. Todo parecía indicar que el gran enemigo de los antiguos egipcios, el tiempo, había ganado finalmente la larguísima batalla. El antiguo Egipto se había perdido. Mientras pasaba el tiempo, sus antiguos símbolos como la gran esfinge se convirtieron en un misterio. Ni siquiera la pintura evidente en el rostro de la criatura arrojaba algo de luz sobre su verdadero significado. A poco más de la distancia que alcanzaría una flecha lanzada desde estas pirámides, hay una enorme cabeza con su cuello que emerge de la tierra. Se dice que el cuerpo al que pertenece esta cabeza está enterrado bajo tierra. En la cara tiene un tinte rojizo y un barniz encarnado. Su cara es increíblemente hermosa. La boca, en particular, tiene una expresión encantadora. Parece sonreír amablemente. Abdul Latif, médico árabe, 1200 después de Cristo. La esfinge y el monumento gigante que había protegido valientemente durante miles de años ya no eran sagrados. Las razones de su construcción ya no eran nada más que un recuerdo perdido. Pero aún tenían un propósito. Se convirtieron en canteras de piedra con las que se construiría el Egipto moderno. El siguiente punto de inflexión para los castigados monumentos y la esfinge cubierta de arena llegó cuando una batalla se libró en sus aledaños. Un joven general corso salió triunfador y su victoria tendría efectos duraderos. Ese general era Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón vino a Egipto en 1798, no solo vino como caudillo militar, sino que se trajo consigo un equipo de expertos y estudiosos para investigar esa tierra y sus monumentos. De hecho, Napoleón fue el que abrió el antiguo Egipto a Europa. Quizás el descubrimiento más importante de la invasión francesa fuese un humilde bloque de piedra negra. La piedra acabaría conociéndose como la piedra Rosetta, y en 1822 se convirtió en el responsable de que la cultura de los antiguos egipcios rompiese un silencio de 1500 años. Pero no hizo nada por la gran esfinge. Continuó enterrada hasta el primer cuarto del siglo XX. Se tardaron 10 años en quitar la arena y las excavaciones siguen en marcha aún hoy en día. Mientras los arqueólogos reparan, restauran y renuevan la antigua estatua, continúan buscando restos de su larga historia e información sepultados en algún lugar. Por ahora, muchas preguntas siguen sin respuesta. La gran esfinge es parte de un gigante rompecabezas ideado por los antiguos egipcios hace miles de años.